Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, libremente, Señor, hablar y predicar tu palabra, Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora que hables a nuestro corazón, que sea revelada tu palabra, Señor, que únicamente, Padre Santo, sea hablado, Señor, lo que tú tengas de tu corazón, Padre. Señor, revélanos más a Jesús a través de tu palabra. Revélanos tu propósito, Padre. Y, Señor, ayúdanos a entender, Señor, y a ser fieles a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Les decía que si están listos, porque no siempre se necesita estar listo. A veces se necesita más estar dispuesto que listo. Porque a veces estamos tan listos con tantas cosas de la vida que no estamos dispuestos. Que a la hora ya cuando el Señor está poniéndonos la parte que viene a completar el llamado, el que Él tiene para nuestra vida, es cuando nos cuesta trabajo. Es cuando no sabemos cómo responderle al Señor. Siempre pensamos que esta parte va a llegar a nuestra vida siendo, wow, algo majestuoso, un llamado increíble, las naciones, la alabanza, Dios empieza con las cosas pequeñas. Y un ejemplo de ello, pues, somos nosotros mismos. Empezó con nosotros y nos hizo partícipes a nosotros de su obra. Por eso les pregunto, ¿están listos y están dispuestos? Porque hemos estado hablando de lo que significa nuestra identidad en Cristo. Y espero que ustedes se hayan estado sorprendiendo tanto como me sorprendo yo con cada cosa de las que hemos estado hablando, porque nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de desafíos. Es una vida en la que nosotros no tenemos seguro el mañana. Lo único que tenemos seguro es que sabemos que Cristo va a regresar por nosotros. Tenemos seguras las promesas de la Escritura, pero Dios no nos adelanta lo que va a suceder el día de mañana. Dios no nos ha dicho mañana, a menos de que Dios te esté dando una profecía para ir a cierto lugar, para hacer ciertas cosas, un llamado para evangelizar, un llamado para ir a cierto lugar. Entonces sí te lo va a adelantar. Pero mientras tanto, Dios permite que tu fe funcione y que empieces a caminar creyendo lo que Dios hizo en tu vida, creyendo que Dios en realidad te ha dado una identidad diferente a la que teníamos en el mundo. Que la verdad, en el mundo no teníamos identidad. En el mundo andábamos de un lado para otro y andábamos precisamente tratando de encontrar el propósito, el motivo del por qué estamos en la vida, tratando de lograr cosas, tratando de tener éxito. Y al final de cuentas ya ni nos acordamos lo que es el éxito. Estaba platicando con una persona, somos igual de jóvenes, más o menos, tal vez él un poquito menos joven que yo, y hablábamos de cómo nos llegamos a afanar en nuestra juventud por cosas que en realidad ahorita no tienen el mismo valor. Y que volteas atrás y dices, esas cosas, ese ritmo, ese gastar mi vida, ese descuidar a mi familia, me desgastó. Y probablemente me quitó tiempo que pude haber aprovechado de otra manera. Nuestra identidad en Cristo es para que nosotros sepamos realmente quiénes somos en Él. Y que vivamos cumpliendo ese propósito que Él ha tenido para nosotros. Hemos estado usando como base 1 Corintios 1:30, donde dice que el Señor hizo para nosotros a Jesús justificación, lo hizo redención, lo hizo santificación y finalmente lo hizo sabiduría para nosotros. Esas cosas son las que nos dan nuestra identidad. Y hemos ya hablado de la justificación. Hablamos que en la justificación somos limpios y que ya no vivimos conforme a nuestra propia justicia, sino justificados por Cristo, vivimos limpios y en una justicia no nuestra, la justicia de Él. Vimos que fuimos redimidos, fuimos comprados por un precio.
pero fuimos comprados por un precio librándonos de la esclavitud. Fuimos sacados de la cárcel en la que estábamos. Y a veces eso, en esa parte, yo creo que es donde está una de los comportamientos más incomprensibles del cristiano, que habiendo sido librado de la cárcel, a cada rato está yendo a asomarse a ver qué sucede en la cárcel. Fuimos librados del pecado, fuimos quitados de las garras del pecado, no nada más de la culpa, sino del poder del pecado sobre nuestra vida. Y ahí vamos y nos asomamos otra vez a ver, no sé si nos asomamos a ver qué pecado está de moda, o recordamos aquellos pecados en los que andábamos. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad. Y ahorita no responda ni diga nada, pero si yo le preguntara, si ahorita hubiéramos tenido oportunidad de convivir un ratito antes de empezar, y les preguntara yo, o les hubiera preguntado, ¿tú eres santo? No me conteste. Nada más piense que me hubiera respondido. ¿Me hubiera respondido que sí? ¿O me hubiera respondido no? Es más, podemos hacer un ejercicio muy bueno ahorita en la tarde. Ahorita en la tarde los varones le preguntan a su esposa, oye, ¿soy santo? Y luego se agacha. La verdad es que la mayoría no creemos que somos santos. No creemos que somos santos. Y si preguntamos, la gente, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿tú fuiste justificado? ¿Jesús perdonó tus pecados? Sí, en la cruz, y gracias a Dios los perdonó y los echó al fondo del mar, allá donde nadie los puede tocar, ni sacar, ni... ok, muy bien. ¿Y también fuiste redimido? Sí, fui redimido porque Jesús me libró, Jesús lo hizo por mí, Jesús pagó el precio. Y si llego a la pregunta y le digo, ¿y eres santo? La mayoría de las personas o no sabe qué contestar, o va a decir que no. ¿Y por qué decimos que no somos santos? Decimos que no somos santos primero por la forma en que se ha moralizado en la sociedad el concepto de santo. Nos sentimos hasta poquito culpables de decir, soy santo, porque pensamos en aquellas figuras a las cuales la gente adora y les pide cosas y que han sido considerados santos por un análisis de su vida y porque hicieron esto y lo otro, y finalmente después de muertos los pusieron ahí y dicen que son santos. Eso es algo negativo que hace que tengamos una imagen incorrecta de lo que es ser santo. Pero la otra cosa también es que siempre hemos pensado que la santificación es un proceso. Y no le estoy diciendo que no sea eso. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida, haciendo un cambio interior que hace que nosotros reflejemos más la gloria de Cristo, para que un día lleguemos al día final, estemos delante de Él y entonces seamos completamente santificados. Lo vemos como un proceso. Y sí es ese proceso, pero hay algo más sorprendente. Y antes de entrar en lo que en realidad significa ser santo, yo quiero pedirles, no perdamos el respeto, no perdamos el temor de Dios. No pensemos que sentirnos familiarizados con Dios nos da derecho a no ser reverentes delante de Dios. Nos da derecho a sentirnos autosuficientes en el nombre de Jesús. Recordé yo el pasaje en Éxodo, cuando el Señor en la zarza ardiendo habla a Moisés, y hablándole a Moisés es Éxodo 3:4. Por si quieren apuntarlo y verlo en su casa, no está entre los versículos que íbamos a ver el día de hoy. No. Se acerca Moisés y el Señor primero le habla
Y le está diciendo Moisés, Moisés, y Moisés está curioso por ver qué es lo que sucede, ve la zarza y dice, ¿qué es eso? Que se quema y no se consume, y se acerca. Y entonces parece contradictorio, pero ahora el Señor le dice, no te acerques. Dice, no te acerques y quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás por pisar es santa. Y esto me hizo recordar algo importante. ¿Por qué el Señor le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies? Puede ser una señal de reverencia, puede ser una señal de humildad, porque el día de hoy y en aquellos tiempos, los que no usaban zapatos eran los de la condición más humilde. Hoy en día, si tú ves a alguien que vive en la calle, muchos de ellos no traen zapatos, andan descalzos. Pero no nada más llegaba hasta la humildad. Aparte de eso, el símbolo que tenía es que cuando caminaban las personas que usaban sus sandalias, sus guaraches, esos zapatos o esos guaraches se iban llenando de la tierra, del lodo, de todo lo que podía ensuciarlos en este mundo. El Señor le dice a Moisés, quítalos, en una representación de que tenemos que acercarnos delante de Dios, honestamente, despojándonos de todo lo que nos contamina en este mundo. Y la verdad es que le hemos bajado el estándar a cuidarnos para Dios, a ofrecernos a Dios. La semana pasada hablábamos de la redención y de la libertad que tenemos. Y una de las 3 estrategias que hablamos que nos ayudan a vivir esa libertad con reverencia, devoción y respeto al Señor es ofrecernos a Dios. El día de hoy pensamos que todo en nuestra vida tiene que agradarle a Dios, que lo que hagamos está bien, que no importa. Dios perdona, no hay ningún problema, vivimos en la gracia. No perdamos la reverencia por Dios. Vamos a hablar de la santidad, no porque sea algo que merecemos. Ninguno de nosotros merecemos la santidad que el Señor nos proporciona. No la ganaríamos nunca. Aunque hiciéramos un contrato un concurso, de niveles de santidad, nadie podría ganar el premio a la santidad. Ninguno lo merecemos. Pero el Señor lo hace por nosotros. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece algo digno de agradecerlo, algo digno de respetarlo de tal manera que cumplas para el Señor con vivir una vida santa? Esta es una parte muy importante de nuestra identidad en Cristo, porque Dios es santo. Pero Él es un atributo, es su carácter, es lo que Dios es. Que para nosotros no es así. Nosotros no somos santos en realidad. Hemos sido santificados, así como hemos estado leyendo en 1 Corintios 1:30, que Jesucristo ha sido hecho santificación por nosotros y de forma gratuita. Necesitamos, mientras avanzamos en el tema de la santidad, tener un corazón humilde y un corazón abierto para poderle decir al Señor, Señor, yo no estoy cumpliendo con la santidad que tú me otorgas. Y miren, volviendo otra vez a la pregunta, regresando a donde íbamos. No contestamos que somos santos. ¿Por qué no contestamos que somos santos? Bueno, por estas razones que le doy. Y porque nosotros mismos pensamos que no podemos llegar a ser santos. Eso tampoco representa la reverencia a Dios. Porque si tú no reconoces que has sido santificado en Cristo Jesús, entonces la pregunta para ti sería, ¿crees en la Escritura? ¿De verdad que crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios como para cumplirla, seguirla y obedecerla? Si es así, entonces tú crees que eres santo, porque la Escritura dice que Él nos santifica. Entendimos muy bien la justificación y entendemos la justificación como un paso que sucede, que nuestros pecados han sido perdonados
Ya no hay culpa sobre nosotros acerca del pecado, entonces estamos justificados en Cristo. Es un momento, es algo que sucedió y de ahí en adelante está ya cumplida esa parte. Y ser santo nos suena como algo a lo que no podemos llegar, algo que queremos pero que yo creo que ni imaginamos. Y lo bueno es que no hacemos exámenes los domingos en la mañana, pero si ahorita hubiera dicho las palabras terroríficas de un estudiante, saquen una hoja en blanco y póngale su nombre. Ay, manita. Y nomás les hubiera dicho, defina santo. Y luego defina santidad. Y luego defina santificación. Deme 3 razones por las que Dios es santo. Deme 3 ejemplos de cómo Jesús nos santificó. No se trata de eso, no se pongan nerviosos. Es que simplemente tenemos que entender que sí, la santidad es un proceso, pero es un proceso que inicia cuando somos hechos santos por Jesús. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a ir a 1 Corintios 6, al versículo 11. Dice 1 Corintios 6:11, y si tienen buena memoria, van a recordar que semanas atrás hablamos de este versículo acerca de lo que estaba sucediendo en Corinto y cómo algunos de los que estaban en Corinto habían regresado a sus viejos hábitos, los cuales habían ya abandonado después de recibir el Evangelio. Y entonces les dice Pablo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sin duda aquí Pablo nos está hablando de algo que ya sucedió. Pablo les estaba hablando a estos corintios que, si recuerdan el pasaje que vimos, Pablo da una lista de los comportamientos compulsivos o pecados a los cuales habían estado sometidos algunos de los corintios, y les dice, algunos de ustedes, hablando de lo que hacían anteriormente, que es a lo que se refiere aquí al decir, y esto erais algunos, y les habla de los borrachos, les habla de los idólatras, de los que tienen las perversiones sexuales, perversiones morales, de los que están peleando con el hermano, les da toda la lista. Y piensas tú, lo que está mencionando Pablo no me suena a personas santas, no me suena así como que la iglesia de Corintio fuera, ahí la iglesia de los Corintios fuera un ejemplo de santidad, fuera algo que podemos poner así como muestra. Me suena más bien como que no andaban muy bien, me suena más bien como que estaban metidos otra vez en el pecado. Sin embargo, Pablo les recuerda, esto erais allá en el pasado, alguno de ustedes, y entonces les recuerda lo que es en el presente. Les dice, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice que ya hemos sido santificados. Ahora regresemos a las preguntas. Si ya fuimos justificados, dijimos que sí. Si ya fuimos redimidos, dijimos que sí. ¿Crees en Jesús como el Mesías, como el Salvador? Digo que sí. ¿Crees en la Escritura? Digo que sí. Entonces eres santo. ¿Cómo? Amén. Eres santo. Pero nosotros vemos a la palabra santo como algo tan de temor, porque no nos consideramos buenos delante de Dios. Ninguno es bueno.
Ninguno somos buenos. Tenemos que entender cómo utiliza el Señor el concepto de santo para que sepas qué significa que tú en tu identidad puedas decir soy santo y aparte estoy siendo santificado. Así que la santidad se refiere a una posición y a un proceso. Y en la Escritura se usan estas dos expresiones para referirse a la santidad. Se usa la expresión que puede significar apartado, y a lo mejor es la que más hemos oído, que santo significa apartado para Dios. Aunque a algunos les gusta nada más escuchar que son apartados, pero no escuchar que son apartados para Dios, porque eso ya representa el compromiso. Pero también en el Antiguo Testamento se hacía referencia, junto con la santidad, al resplandor. Y vamos a ver esas dos cosas, vamos a verlas tranquilamente, para que podamos entender que esas dos cosas es lo que nos mantiene delante de Dios, para decir que en realidad sí somos santos. Tal vez el significado de apartado lo escuchaste alguna vez. Apartado, santo significa apartado. Apartado significa que ha sido dedicado con un propósito específico para ser utilizado para ese propósito nada más. Y vamos a poner un ejemplo. Todos los utensilios que estaban en el templo o en el tabernáculo en un inicio, ve ahí cómo el Señor le da instrucciones a Moisés y le dice cómo hacerlos. ¿Esos utensilios eran santos porque estaban hechos de oro? Eran santos porque ponía Moisés así todas las palitas con las que movían el incienso, y ponía todas las palitas, y la que se porte mejor es la que va a entrar al tabernáculo. La que lo haga mejor, la que no tire incienso, esa es la que vamos a usar. Esos artículos eran considerados santos porque los habían apartado de todo el pueblo, los habían apartado del servicio común que tenían para todo el pueblo y los habían dedicado para el servicio a Dios. Fue una burla para el pueblo de Israel cuando Babilonia, asaltando el templo, ¿qué se robó? Todos los utensilios del templo. ¿Qué se robaron los filisteos del tabernáculo? Se robaron el arca. Y tú dices, es que ellos creían que ahí estaba la presencia de Dios. No, el arca era un aditamento precioso, y toda la cubierta, el propiciatorio y los querubines eran oro puro. Claro que cuando lo vieron los filisteos dijeron, este se va a ver más bonito en nuestro templo. Pero todo eso estaba apartado con un propósito: servir a Dios dentro del tabernáculo, dentro del templo. Cualquiera de esos instrumentos, usaban unas vasijas, usaban las charolas para el pan de la propiciación. Esa charola, fuera del templo, fuera del tabernáculo, era una charola común y corriente que podías encontrar en mi casa. Yo podía tener una charola de esas en mi casa para el pan. Y me decían, mire, santa porque es como las del templo. No, porque esta no está dedicada al servicio a Dios. No ha sido apartada para que le sirva a Dios en un propósito. Eran artículos comunes. Si los sacabas del templo, eran artículos comunes y corrientes. Si permanecían ahí dentro del templo, era algo que era santo. ¿Por qué el tabernáculo tenía sus lugares bien establecidos? Y era el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el español no entendemos bien esa expresión. Entendemos, bueno, santo es que es santo, santísimo es que es muy santo, pero la expresión correcta para llamar al lugar santísimo era el santo de los santos. O sea, donde lo santo es más santo que todo lo santo. Ahí es donde esos instrumentos también llegaban para servir a Dios. Ya estaban incluidos los sacerdotes. Los sacerdotes que me servían en el templo no podían hacer muchas de las labores que hacía el pueblo, porque ellos estaban apartados para Dios. Ellos tenían sus labores específicas, y cuando ya fueron muchos
Tenían su calendario, armado el calendario. Fulanito le toca tal día, de tal año, de tal mes, este servicio en el templo, porque pertenece a los levitas, a los sacerdotes. Eso es en cuanto a un artículo. Otro ejemplo que podemos poner de algo que ha sido santificado. Éxodo 28, perdón. Éxodo 28. ¿Alguien sabe de qué habla Éxodo 28? Está hablando del cuarto mandamiento. Y dice ahí Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué tenía de diferente el día de reposo? Que era el séptimo día, y el séptimo día lo asociamos a Dios porque el 7, la Biblia la usa como el número perfecto, es el número de Dios. No. Lo único que tenía este día es que no era un día común como los otros 6. Transcurrían esos 6 días, y el séptimo día, les dice aquí el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para que me lo apartes, para que no hagas las mismas labores que haces todos los días. Ese día va a ser el día para el Señor. Ese día tú vas a hacer labores diferentes a las de los otros días. Tienes 6 días comunes y tienes uno solo, que es el día santo. Es el día apartado para Dios. Ese día no lo vas a usar para lo común, lo vas a usar para lo santo, nada más para honrar a Dios, para hacer lo que está apartado para Dios. Eso es lo que significa santo con respecto a la posición. Depende de dónde esté el objeto, es que es santo o no es santo. Y a lo mejor me vas a decir, o sea, si agarro entonces algo, lo llevo al templo, ¿se hace santo? No. No. En primer lugar, porque ahorita ya no hay templo. Segundo lugar, porque ya fuimos liberados de algunas cosas, y más nosotros que no somos judíos. ¿Quieres cumplir el día de reposo? Cumple con la ley judía. No agarremos nada más. Ahorita, no sé si les ha tocado ver, hay una corriente de judaizantes que quieren que todo lo regresemos. Los gentiles, que somos nosotros, somos los enviados a las naciones para preparar el camino para el Señor. Somos los Juan Bautista para el Señor. Estamos preparando a las naciones, estamos preparando a México para que cuando el Señor venga a Israel y cuando sea visible para todos, esta nación esté lista para el regreso del Señor. A los judíos les toca su tierra, les toca Israel. Y por cierto, ore por Israel. Ore por Israel. Y así como nosotros somos parte del propósito de Dios y servimos a Dios en las naciones para traerlas a Cristo y tener listo para el regreso del Señor, Israel tiene su trabajo que hacer ahí donde viven. Y ahorita la cosa está... Esta semana tenían una reunión de intento de paz. Que el Señor bendiga, no nada más con la paz. O sea, el Señor va a bendecir con la paz y con cumplir el propósito. Por eso los árabes se levantan y bueno, no son nada, no podemos decir los árabes, perdonen. Son los musulmanes extremistas, que son los que se levantan contra Israel y lo quisieran ver acabado. Lo que vemos en las noticias no es ni el 20% de lo que pasa en Israel. Los que están alrededor de Israel quisieran verlo acabado. Por ellos fuera, tendrían satisfacción de matar todo judío que conocieran. Ore por Israel. Esos son paréntesis ahí en medio de todo. Ore por Israel. Ore también por México, no se le olvide. Ore por sus pastores. Ore por sus compañeros de la iglesia. Ahorita anda Norma ya, aquí anda, fíjense, hasta estamos internacionales, exportamos evangelistas allá de Estados Unidos, pero también acá para la capital del mundo. Ore por Norma, ore por Guille, ore por la familia de este señor que murió. Que en realidad tomemos en serio esto que estamos viendo, este papel que Dios nos da. Dios nos ha apartado para su servicio y somos santos en eso. Y ahorita déjeme darle la conclusión un poquito más adelante. La segunda forma en que se expresa la santidad a la que se refiere
principalmente en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea, es que significa un resplandor, y lo utilizaban para describir un proceso de transformación interior, un proceso progresivo donde el resplandor de la gloria de Dios se va reflejando cada vez más en la vida de la persona. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que el Espíritu Santo nos santifica. Somos santos al momento que recibimos a Cristo, ponemos nuestra confianza en Él, creemos que es el Mesías, confiamos en la palabra y entonces somos santificados en Él. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene un propósito para usted. Ya Dios lo ha apartado. ¿No le ha tocado a usted escuchar a gente que repentinamente se acerca al Señor y reciben a Cristo o hacen la oración como quieran o como le haya tocado llegar al Señor? Cuando le toque a usted guiar a una persona al Señor, no lo deje nada más en la oración. Ayúdelo a que reconozca sus pecados, ore con él y luego ayúdelo a ir paso a paso conociendo lo que es el Evangelio, a mostrarle que a Jesús en las Escrituras, que Jesús murió, que Jesús padeció antes de morir por nuestros pecados, que Jesús resucitó, y ayúdelo a caminar. Eso es todo lo que tenemos que hacer con la evangelización. No quiere decir que tenemos que tener el Instituto Bíblico de la Iglesia El Nuevo Camino, o de la Iglesia El Camino de Ciudad Juárez, o el Camino Nuevo y Vivo, que simplemente necesitamos nada más nosotros enseñarle a la gente qué es el Evangelio y acompañarlos. Cuando una persona ha reconocido a Jesús como Salvador, en ese momento es santo, está apartado. Y hay mucha gente que dice, ay, híjole, es que desde que empecé, no, hombre, mejor me regreso, me iba menos peor afuera. ¿Sabes qué? Empiezas a enfrentar luchas, empiezas a enfrentar situaciones, pero son situaciones en las cuales Dios te está fortaleciendo para que puedas con esas situaciones y más, para que vivas libre de todas esas cosas. Lo hablamos en la redención. El pecado, vivíamos en el pecado era nuestro amo. Fuimos redimidos, Dios nos sacó de ahí. Ahora el pecado es nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. Ya no lo dejes que ponga las garras sobre tu vida. Al inicio de nuestra vida cristiana batallamos, pues sí, venimos verdecitos, ¿verdad? Pero empezamos a conocer al Señor y decimos, yo no quiero ver esto en mi casa. Yo no quiero ver estas cosas suceder. Y entonces empiezas a orar. Y entonces el licor y la cerveza se cambiaron por leche. Entonces la falta de dinero se cambió, ¿por qué? Por convivencia y amor entre los esposos. Y empezó a cambiar toda nuestra vida. Es el Señor haciéndolo. Nosotros hacemos las obras como una consecuencia de, no para ganar la salvación. Es una consecuencia. Si ya tienen mucho tiempo de cristianos, esto lo tienen que saber claro. Es algo normal que de repente sientes compasión y no sabes por quién es. Y dices, algo pasa y algo pasa y algo pasa y Dios te trae inquieto y de repente aparece la persona en necesidad. Y te quedan los 500 pesos últimos para la quincena. Pero Dios puso compasión en tu corazón. Y ahí van los 500 pesos para esa persona porque está en necesidad. Eso es lo que empieza a producir en nosotros. El que entendamos que somos santos. Estamos en una posición de santidad. Fuimos colocados aparte. Fuimos puestos para un propósito. Abre los ojos y ve el propósito. Siempre les he platicado que tengo una imaginación que a veces no sé si es buena o es mala. Pero muchas veces me he imaginado, bueno, es un anhelo bueno, iba a decir de mi corazón, pero es de nuestro corazón, un día poder ir a Israel, ir y conocer los lugares. Hay gente que dice, no, que no es allí, que no es acá. Uno de los lugares que yo quiero ir a ver es que hay un tabernáculo físicamente levantado en el área del desierto, con las medidas, con los instrumentos, con todo exactamente como lo describe el Éxodo. Ahí está
Yo quiero ir a verlo. Y me imagino, si estuviera funcionando el tabernáculo, ¿cómo olería? Porque dice la Escritura que cuando se posaba la presencia de Dios sobre el tabernáculo, sabían que Dios estaba hablando con Moisés. Entonces Moisés iba delante de la puerta del tabernáculo y todos los hebreos salían a la puerta de sus tiendas y se dirigían la mirada hacia donde estaba la puerta del tabernáculo. Y si entraba Moisés, entonces todos se postraban a adorar. ¿Te imaginas la sensación de Moisés de quitar la cortina, de pasar la primera parte y luego ver la fuente de bronce ahí, ver el agua limpia, cristalina, y luego abrir la cortina del lugar santo, percibir el aroma del incienso, percibir la presencia de Dios ahí? ¿Qué imaginación tengo, verdad? Casi lo estoy oliendo, casi huelo así un incienso. ¿Te imaginas cómo serían los objetos que estaban dentro del tabernáculo? ¿A qué olerían las charolas del pan de la propiciación? La mesa, las vestiduras sacerdotales. No, hombre, qué downy ni qué nada. Salían con un olor fragante de la presencia de Dios, del incienso. Ese olor lo deberíamos de tener tú y yo. Nosotros que somos santos, que ya estás apartado, ya estás en un lugar de privilegio delante de Dios. Pero vemos muy poquito a Dios. Lo vemos muy poquito. Oramos a la carrera, no tenemos tiempos íntimos con Dios, pero queremos ser santos. Todo esto empieza con el momento en que tú recibes a Cristo y ya eres santo. A partir de ahí, el Espíritu Santo va a ir haciendo la santificación. Es la segunda parte que vamos a ver. Es ese resplandor progresivo de ese proceso que va reflejando cada día más la gloria de Dios en la persona. En 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración de Pablo, está orando a los tesalonicenses y está orando por ellos para que el Dios de paz los santifique por completo. ¿No serían santos los tesalonicenses? Sí, ya eran santos. Ya Pablo les había hablado del Evangelio, ya habían recibido la palabra. Ahora el Espíritu Santo está llevando la obra más allá y está trayendo más de la gloria de Cristo a nuestra vida. La Escritura nos dice que cuando el enemigo no quiere impedir a los incrédulos para que no conozcan a Jesús, los quiere tener cegados para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué le pasaba a Moisés cuando subía al monte? Subía a Moisés y estaba delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo bajaba Moisés del monte? No lo podían ver a la cara, traía un resplandor y era tan fuerte lo que resplandecía su cara que no lo podían ver directo a los ojos. Le decía, no, cúbrete. Moisés tenía que bajar y tener un velo listo para cubrirse la cara y poder hablarle al pueblo y decir, el Señor ha hablado esto, esto y esto. Estaba delante de la presencia de Dios y la presencia de Dios es santa y es gloriosa. La presencia de Dios, a veces por querer tener imaginación como yo, la limitamos a conceptos humanos. No tenemos idea de cómo es la presencia de Dios. Por mucho que saquemos y hay un cuadro descriptivo de la presencia manifiesta de Dios y tiene todas las imágenes, versículos y
La verdad yo no le entiendo al cuadro. Pero aún ese cuadro tan elaborado, que estudiaron tantos años para hacerlo y para tratar de describir lo que era la presencia de Dios, no llega, porque no es humana, es divina. Y nosotros hablamos, vivimos, conocemos, imaginamos en términos humanos. Ese resplandor que había en Moisés era parte de la santidad de Dios. Moisés estaba ahí y era impregnado, así impregnado con la santidad de Dios. Y entonces cuando bajaba, el pueblo se sorprendía por lo que estaba viendo. Eso es parte de la santidad. Ahora regresemos a nuestras preguntas del principio. Si ahora te preguntan y te dicen, ¿has sido justificado? Sí. ¿Has sido redimido? Sí. ¿Eres santo? Sí. ¿Ya eres santo? Sí. Pero le puedes aclarar a la persona y le puedes decir, mira, si hablamos de que si soy santo en términos de que si estoy apartado para Dios, tengo un propósito para servir a Dios y estoy en una posición de privilegio por ese propósito, la respuesta es sí. Si lo que tú me preguntas es que ya reflejo completa y limpia y transparentemente la gloria y el resplandor de la gloria y santidad de Cristo, no, todavía no. Estoy en proceso. Ustedes saben que Jimmy se dedica a la elaboración de pasteles y cuando está haciendo los pasteles, y creo que ya se los había compartido, me acuerdo de cuando mi mamá hacía pasteles no por hobby, por sobrevivencia. Y cuando nos daba oportunidad de ayudarle, lo que a mí me gustaba hacer era cuando ya tenía batida la masa, yo le pellizcaba así un poquito y la probaba, sabía vainilla, dulce, pues a un chiquillo de 7, 8 años darle dulce, pues feliz. Pero si me llegaba a equivocar y probaba la masa antes de que mi mamá le echara la vainilla y estuviera completamente batida, sabía muy feo. Sabía como a un pinole sin sabor, pastoso. Esa masa estaba en proceso, lleva muchos ingredientes. Lleva la harina, lleva huevo, lleva el proceso que ya hablamos una vez aquí acerca de cernir, de cómo el Señor nos trata para librarnos de todas esas imperfecciones. Y la harina la tenían que cernir así para que saliera finita, etcétera. Y el resultado final era un pastel bien rico. Pero si lo pruebas por partes, no sabe igual. Hay partes de nuestro proceso de santificación que van a ser difíciles, algunas dolorosas. Cuando hay partes del proceso de santificación que son dolorosas, necesitamos estar mucho más cerca de la presencia de Dios. Necesitamos orar más, necesitamos leer más la palabra y necesitamos estar delante de Dios diciéndole, Señor, este es un proceso difícil, ayúdame a entender el propósito para poderlo completar, porque lo que el Señor quiere es limpiar y quitar todas esas cosas que una y otra vez te están haciendo problemas. Si uno tiene bueno, sí no iba a usar el ejemplo, pero sí lo voy a usar, todavía no llega la hora de la comida. ¿Alguno de ustedes ha tenido un absceso en el cuerpo? Me tocó ver una persona que tenía abscesos en los brazos y está relacionado a lo que les platicábamos del centro de rehabilitación en el que servíamos. Se hacían los abscesos porque ya no hallaban dónde inyectarse la heroína, ya no tenían vena disponible, entonces se le inyectaban directo hacia el músculo. Al inyectarla ahí, se les hace una bola y la heroína se hace una infección. Y no se puede dejar ahí. Si la dejan, lo menos que les pasa es que la bola se queda permanente. Se hace un bulto ahí que ya no van a poder remover. Y en el peor de los casos, infecta y provoca una infección en todo el cuerpo que los puede matar. Y como están adictos, la verdad no les importa mucho. Para poder tratar ese absceso lo tenían que abrir, así como una crucecita, y luego hay que raspar.
y limpiar. Y cuando ya se quita todo, el médico o el enfermero o la enfermera que está haciendo el procedimiento tiene que ser muy cuidadoso para que en lo más profundo no se le quede poquito de la infección, de la pus esa maloliente que se forma. Y tiene que limpiar, y a veces usan un cepillo de alambre y le tallan. Y a veces es otra cosa, y a veces es una gasa. Es un proceso difícil, pero si no hacen eso, corre el riesgo de perder la extremidad o de morir. No pongas en riesgo tu vida. Deja que Dios te opere hasta el fondo. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser tratadas de una manera directa por Dios. Y tú lo sabes porque no has podido con ellas. Y batallas. Hay tantos cristianos viviendo una vida frustrada. Están frustrados en el esfuerzo humano por alcanzar lo que quieren hacer delante de Dios. Lo único que hay que hacer es dejar al Espíritu Santo obrar. Y si ya sabes qué, decírselo y decirle: Señor, no puedo con esto, Señor. No puedo, Señor, necesito tu intervención, necesito tus fuerzas. Lo he intentado toda mi vida en mis fuerzas. Y no me puedo quitar esta adicción, no me puedo quitar esto. Y entonces va a obrar en ti. Y vas a empezar a reflejar cada día más lo que es la gloria de Cristo, lo que es la gloria de Dios. Hay 4 cosas, 4 dimensiones que nos da el Señor cuando nosotros entendemos bien la santidad. El día de hoy nomás vamos a poder ver la primera. Ya el reloj de allá enfrente ya me anda correteando. Pero la semana que entra les prometo que van a ser las otras 3. Una ahorita, 3 la semana que entra. La primera de ellas es que hay un regalo especial que Dios Padre le hizo al Hijo. Y dice: a ver, no entiendo bien. Todos entendemos que Dios Padre nos dio un regalo en Cristo Jesús, ¿sí? Es un regalo que Dios nos dio. La salvación es un regalo. Que Jesús fuera a la cruz por nosotros fue un don de Dios, fue un regalo. Dios nos lo otorgó. Siempre vemos a Jesús como nuestro regalo. De hecho, en diciembre, a los que les gustan las celebraciones navideñas, pues hasta nos ponemos místicos y ¡ay, Jesús! El mejor regalo para la Navidad. Y que sí es bonito, nomás hable el Evangelio, no nomás hables eso. Pero ¿no te has puesto a pensar que Dios le dio un regalo a Jesús? Un regalo muy especial. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, y vamos a ver 2 versículos separados. Vamos a ver primero el versículo 6 y luego vamos a ver el versículo 9. Mientras lo ubican ahí, vamos a hablar acerca de esto que lo mencionamos como las dimensiones que tenemos en la santidad. En realidad, finalmente vienen siendo 4 puntos que si tú entiendes, vas a ver la bendición que es creer que en realidad eres santo y creer por qué Dios lo hizo. Dice Juan 17:6 primero: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Este capítulo es donde Jesús está orando al Padre y está orando por los discípulos. Y cuando está orando por los discípulos le dice al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús está orando al Padre acerca de este regalo que el Padre le dio. Le está diciendo: estos que eran tuyos, me los diste. Es un regalo que el Padre puso en las manos de Jesús. Y luego Jesús le responde por ellos y dice: yo ruego por ellos. Y fíjate qué curiosa la expresión: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Fíjate qué hermoso. El Padre le da un regalo a Jesús y le da a aquellos que Él seleccionó, que ya no son del mundo. Y se los da a Jesús. Y Jesús los recibe y les dice, aquellos que tú me diste, tuyos son. Son del Padre y son del Hijo. ¿Quién es ese regalo tan precioso? Eres tú. Somos un regalo de Dios Padre para Cristo. ¿Te habías sentido tan importante? ¿Te habías sentido tan importante de pensar, si no tengo otro propósito en la vida, al haber creído en Jesús, el propósito es que el Padre me hizo un regalo para Jesús? Se siente, bueno, no sé si son tan emocionales como yo, pero hay una alegría dentro de uno al saber que tú eres algo muy valioso para Jesús. ¿Qué somos los creyentes? Somos la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? La novia del Cordero, la novia de Cristo. En las bodas, los que ya tenemos mucho tiempo casados y nos acordamos, y los que tienen poquito se deben de acordar más. En la ceremonia que se celebra tradicionalmente en las iglesias evangélicas, cristianas, y al inicio de la ceremonia entra la novia y la viene acompañando el papá, y a falta del papá, algún varón o alguna figura de amor, de respeto para la novia que ella haya seleccionado, y es la que la lleva al altar, que caminan ahí bien bonitos por el pasillo, todo bien adornado, la música, todos los invitados, y caminan hacia enfrente. Y cuando llega enfrente, el pastor le pregunta, ¿quién entrega a esta mujer para unirse a este varón en legítimo matrimonio delante de Dios? Y entonces la persona contesta, yo, su padre, o yo, su tío, o yo, su padrino, o yo, el que la novia seleccionó. Puede contestar nada más, yo, fulanito de tal. Y luego ya, después de responder eso, ya nada más él indica, entréguele la novia. Se ve como algo nada más así de la ceremonia. La ceremonia cristiana, cada uno de sus pasos son simbolismos ricos para el matrimonio. Son simbolismos que debemos de vivir toda la vida de nuestro matrimonio. Y cuando termine ese momento, la persona que le entregó le da la mano al novio que se va a convertir en su esposo, y le entrega a la novia que se va a convertir en esposa. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, con Cristo. Cuando nosotros reconocimos a Jesús como el Mesías, cuando lo reconocimos como nuestro Salvador, pusimos nuestra fe en Él. Y entonces el Padre vino y nos trajo y dijo, aquí está la novia. Y puso nuestra mano en la mano de Cristo. Y nos entregó a Jesús como un regalo. La iglesia es el regalo de Dios Padre al sufrimiento de Jesús. La Escritura nos dice que cuando Jesús sufrió, vio el fruto de su sufrimiento y quedó satisfecho. Está en Isaías 53:11. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Otra vez te doy un momento emocional. Imagínate a Jesús viéndote cuando tú vienes a Él, cuando te acercas a Él buscándolo como Salvador. Y entonces Él voltea y dice, por Sandra sufrí, y ya está Sandra aquí. Y extiende la mano y te toma. Venga para acá. Jorge, ven para acá. Carlos, ven para acá. A cada uno. Una ceremonia así preciosa como la de nuestra boda. Y el Señor recibiéndonos y entregándonos a Jesús. Me imagino hasta así,
yéndome poquito más allá de lo que tal vez debía de ser. Imagino preguntando, ¿quién entrega a Arturo para unirse a la iglesia de Cristo como santo? Y en eso dice el Padre, yo, porque ha sido justificado por mi hijo y se lo entrego a mi hijo. Imagínate nada más. Me desmayo. ¿En serio? Jesús, aún que recibió el regalo, todavía le dice al Padre, Padre, y ninguno de los que me has dado se me ha perdido, excepto el hijo de perdición. Y en ese punto, algunos autores discuten y dicen, era nada más para los discípulos, pero la mayoría concordamos, era para el creyente, era para todos nosotros, que se va a perder el hijo de perdición, el que siga a Satanás y a sus huestes. Y los demás, nadie nos va a quitar de la mano de Jesús, ni el enemigo. Jesús no vino a este mundo para salvar a todo el mundo. Vino por los suyos, por los que el Padre le dio. Ah, caramba, ¿cómo? Jesús no tenía interés en los reinos de este mundo. Satanás lo tentó en Mateo 4:9, lo tienta y le dice, lo pone sobre todo y dice, mira todos estos reinos, si te postras y me adoras, te los entrego. Y Jesús le dice, aléjate, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. No me interesan tus reinos, vengo por los perdidos, vengo por los de la casa de mi Padre a recuperarlos. Y eso somos nosotros. Jesús quería ganarnos, quería ese regalo precioso que el Padre le había dado. Y quería guardarnos, cuidarnos. Regrésense a Juan 17, versículo 11. Es poquito más adelante de lo que acabamos de leer. Y en la misma oración Jesús le dice al Padre, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como somos nosotros. Perdón, así como nosotros. Todavía Jesús ora al Padre y le pide, guárdalos, Padre. Así que no solamente ahora tú eres santo, tú eres como un instrumento del tabernáculo, del templo, apartado para servir a Dios, puesto en un lugar de privilegio dentro del templo. Así estamos, en un lugar de privilegio delante de Dios, y somos un regalo para Jesús que ya le fue entregado y que ahora Él dice, yo los guardo en el nombre del Padre, para que seamos uno, el Padre, ustedes y yo. ¡Wow! Yo no sé qué cosas estén pasando ustedes por su vida, pero ser santo es parte del carácter de Dios. Y es maravilloso saber el amor de Dios tan grande que nos imprime de su propio carácter en nosotros, haciéndonos santos. Y todavía de habernos hecho santos, de habernos puesto en lugar especial, ahí nos va a purificar aún más. Ahí todavía va a decir, si crees que estás bendecido, te voy a bendecir más. Si crees que no has podido luchar, vas a poder luchar más. Si nunca has tenido un propósito, vas a conocer tu propósito. Somos valiosos para el Padre, somos valiosos para Jesús. ¿Tú crees que el Padre iba a enviar su Santo Espíritu sobre criaturas que no son santas? No. No, ahí sí la respuesta es definitivamente no. El Padre le prometió a Jesús que sobre los creyentes enviaría al gran Consolador, al Espíritu Santo, aquellos que habían sido santificados. Somos importantes, somos especiales para Dios. Y mira, traía 2 versículos más para el final, pero
el Señor me cambió ahí el cierre de esto. Vamos a ir a 1 Pedro 15, 16. Primera de Pedro 15, entonces 5. Le pusieron uno de más. Les voy a leer el versículo y ahorita les encontramos la cita, porque esto lo anoté ahorita en la mañana. No hay 1 de Pedro 5, 16. Ok. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿6:15? Ok. ¿Se escucharon todos? Muy bien. Perdón ahí por la omisión, pero les digo, esto es 1:15. Bueno, pues ya les pegué el virus. Ahí está, 1 de Pedro 1:15. Exactamente. No andaba tan errado, nomás le puse el 5 que no iba. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que somos santos y que aún podemos ser más santos, porque el Señor está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Dios no nos diría una cosa que no podamos ser. Dios no nos diría, sean salvos, si no nos hubiera salvado. Él está diciendo, sed santos porque yo soy santos, porque nuestra manera de vivir puede ser muy diferente si tú permaneces en el propósito para el cual Dios te salvó, a que si tú sigues los propósitos que tenías en tu vida. Si tú sigues viviendo la vida como la habías vivido todo el tiempo, vas a seguir alejado del propósito de Dios. Si tú tomas lo que Dios te ha dado y vas caminando, Dios te va a revelar más y más y más tu propósito, hasta que llegue un día que digas, ya sé cuál es. No puedo vivir sin esto. No puedo dejar de hacer esto, Señor. Tengo que seguir predicando, o tengo que seguir cantando, o tengo que seguir haciendo un podcast, o tengo que seguir yendo al hospital a ver a los enfermos, o tengo que seguir yendo al comedor a darle de comer a los niños sin casa, sin alimento, o al centro de rehabilitación a ayudar a los adictos. Hay algo que Dios te seleccionó para hacer. Busque el propósito de Dios. Nos faltan otros 3 puntos que te van a acabar de impactar, pero esta semana recuerda, eres santo. No por tus obras, no por tus palabras, no por cómo te comportas. Es santo porque Cristo te santificó. Y puedes vivir una vida santa y digna del Señor porque el Espíritu Santo lo hace en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, mi Señor, por esta mañana, Dios. Padre, Señor, queremos en esta mañana, Señor, voluntariamente, Señor, delante de ti, Padre. Venir, Señor, reconociendo, Padre, que nos cuesta trabajo creer que somos en realidad santos, Dios. Señor, estamos tan arraigados, Padre, a los conceptos de este mundo, Señor, a las tradiciones, Señor, que nos cuesta trabajo pensar que aunque nuestra vida es imperfecta, Dios, podamos ser llamados santos. Pero Padre, ahora conocemos y creemos que somos santos en Cristo Jesús. Conocemos, Padre, que somos santificados por tu Santo Espíritu. Y pedimos, Señor, Padre, de tu Espíritu para permanecer, Señor. De tu Espíritu para caminar diario en una vida que te honra y que te alaba, Señor. De tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestras vidas sean más conforme al corazón de Cristo Jesús. Que reflejen la santidad tuya, Padre.
y que, Señor, seamos un instrumento, Dios, de luz, que seamos sal en esta tierra, Padre, que seamos bendición, Padre, para el necesitado, Señor, seamos pan para el hambriento, Dios, seamos, Padre, conducto de sanidad para el enfermo, Dios, seamos, Señor, la venda, Padre, que venda, Señor, al herido, Padre, seamos el ánimo, Señor, que viene para el quebrantado. Y que todo esto, Padre, lo seamos, porque caminamos una vida en Cristo Jesús. Señor, bendice, Padre, esta mañana a cada uno de los que están aquí. Te pido, Señor, que tú los guardes y los protejas, Señor. Y, Señor, tú los afirmes como santos en tu reino, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.